Como siempre, vamos a comenzar haciendo algunas preguntas. Y esas preguntas son para que todos las respondamos más o menos y de acuerdo a cómo cada uno piensa. ¿Ok? Entonces, no son preguntas con respuestas equivocadas. Las preguntas las podemos responder cada uno más o menos como piensa que debería ser su propia respuesta. Primera pregunta: ¿qué es adorar? ¿Qué es exaltar? Exaltar. ¿Qué es exaltar? ¿Qué es lo que hacemos? Adorar al Señor. Poner en un lugar alto ¿Ya? a alguien o algo. Exaltar, ¿no es cierto? Ponerlo sobre un altar, una parte alta, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más podría ser? Amar a alguien por sobre todas las cosas. Amar a alguien por sobre todas las cosas. Muy bien, Josué, muy bien. ¿Qué más? Siempre decimos, ¿no es cierto? Vamos a adorar a Dios. Ok, ¿qué es adorar entonces? Es entregarle en ese momento el alma, el corazón, todo a su presencia. Es entregarse. Entregarse de Ok, manera total. ya. Entregarse. Podríamos decir rendirse. Sí. ¿Sí? En ese momento uno se rinde a Él. Ajá. Sí, ¿Ya? ¿Qué más? ¿Mm? sí, estoy de acuerdo con rendir. Rendirse. Culto. Ajá. Rendir culto, rendirse a algo o a alguien. ¿Ok? ¿Están todos de acuerdo? ¿Alguien que no esté de acuerdo? ¿O que falte algo? Complementar un poco el sentido de lo que significaría adorar. Alabar. Alabar, ¿ok? ¿Está bien? Alabar. ¿Sí? ¿Quién más está de acuerdo con esto? ¿O quién no está de acuerdo? ¿O quién piensa que falta algún complemento a eso? Ajá. Es difícil. Se entiende, uno está adorando y sabe lo que es, pero ¿cómo lo expresa? Tiene que ver igual con expresar, o sea, con liberar algo Ya. a alguien. Ajá, con expresar. Sí, ¿Expresar qué cosas? amor, Amor, los sentimientos, sentimientos, ¿no es cierto? admiración. Emociones, admiración. Ah, ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Falta algo o no? Orar, es que igual la palabra, o sea, como adorar, como orar, como algo oral, hablar. Ajá, hablar puede ser también, ¿no es cierto? Ok, recuerden que en esta etapa ninguna respuesta está equivocada. Entonces se puede lanzar a la piscina, porque después las vamos a ir corrigiendo. ¿Ok? Temor, mira interesante, ¿eh? Adorar es tener temor. Bien, excelente. Otra pregunta. ¿Todas las personas adoran algo o a alguien? ¿Sí? Algunos dicen que no, algunos dicen que sí. A ver, ¿quién está de acuerdo con lo que dice Iris? Sí, todas las personas adoran algo o a alguien. Sí. ¿Alguien no está de acuerdo? O sea, todo de acuerdo a la definición que estábamos haciendo, ¿no es cierto? Adorar era rendirse a algo. Entonces, todas las personas, según ustedes, se rinden a algo o a alguien. Puede ser uno mismo, ¿no? Sí. El egoísmo es rendirse a uno mismo, a sus propios deseos, qué sé yo, a sus anhelos, a sus sueños. ¿Sí? ¿Falta algo? Es como ofrecer algo. Ok, ofrecer algo, ¿no es cierto? Adorar sería ofrecer algo. Todos ofrecen algo, se pueden ofrecer a uno mismo. Por ejemplo, cuando uno va de vacaciones, ¿qué se está ofreciendo a uno mismo? Descanso, disfrute, ¿no es cierto? La familia, por ejemplo. ¿Ok? No sé nada. No hacer nada, ya es otra forma. ¿Qué dice la Biblia acerca de adorar, sobre adorar? Vamos a la Biblia. Vamos a buscar en Juan. Miren lo que dice Juan, ¿eh? Esta es una conversación que tiene Jesús con una mujer que nosotros conocemos como la mujer samaritana. Noten, por favor, en el capítulo 4, versículos 23 al 24, miren lo que dice Jesús. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu,
y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Ok? ¿Ya? Estamos viendo lo que la Biblia dice sobre adorar. ¿Ya? Veamos otro texto. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Busquen en sus Biblias, por favor, también. Mateo capítulo 4, versículo 10. Dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Ok? Recuerda que de lo que estábamos hablando hasta el momento es que todos adoran a algo o a alguien. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Que solo hay que adorar ¿a quién? Señor. Al Señor, a Dios, y también servirle. ¿Ya? ¿Será un sinónimo adorar que servir? Interesante, vamos a descubrirlo. Mateo capítulo 5, esto es el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, versículos 8 y 9, dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los... Mateo capítulo 15, estoy leyendo mal acá. Sí, Mateo capítulo 15. A ver. 15, 8. Esto de llegar a cierta edad, a la viejez. Ya, Mateo capítulo 15, versículos 8 a 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Alguien dijo que adorar era servir, ¿no es cierto? Rendirse. ¿Qué nos está complementando la Biblia sobre adorar? También. Honrar. Honrar. ¿Qué significa honrar? Darle valor. Pero no solamente de labios, ¿no es cierto? Sino genuinamente. Ok. Y por último, decíamos que adorar es, entonces honrar, también es servir. Pero noten lo que dice Mateo capítulo 6. Espero que esté bien. Mateo capítulo 6, versículo 24. Dice Jesús: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, adorar, no solamente honrar, sino también servir. Y solamente y se puede servir a Dios. No se puede servir a Dios y a algo más. Y recuerda lo que decía Jesús: solo a Dios adorarás. O sea, solo a Dios servirás. Solo a Dios honrarás. ¿Ok? ¿Queda eso claro? Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, vamos a volver a la pregunta que hacíamos al principio. ¿Qué es la adoración? ¿Ya? ¿Saben de dónde viene la palabra adoración? No tiene que ver con oración, viene de la palabra latina adoratio, que según algunos tiene su raíz en el prefijo ad, que significa hacia o desde, pero implica cercanía, y la palabra oratio, que también está conectada con orare, que es hablar o dirigirse a alguien. Entonces, según eso, adorar sería ir o acercarse para hablar con alguien, pero de una manera humilde. Según el Nuevo Testamento, debemos acercarnos a Dios de esa manera, de manera humilde. Cuando uno es humilde, también es genuino. Pero la palabra adoratio, además, tiene otra característica bien interesante, y por eso esa imagen. Porque la palabra adoratio es la traducción de una palabra griega, y el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego. Y esa palabra es proskuneo. ¿Qué significa esa palabra en español? Pros o pro significa hacia, y también implica cercanía o al lado de, o acercarse. Y kuneo viene del griego kuon, de ahí viene el inglés can, que significa perro.
como el perro se acerca y lame la mano del amo, reverencia, le suplica el perro, ¿no es cierto?, a su amo y lo languetea. Yo tengo un perro allá en la casa que me molesta mucho porque, a pesar de que a la Vale le encanta ese perro, es un pastor alemán grande. Y cada vez que salgo hacia afuera, medio descuidado, caminando, de repente siento un languetazo en mi mano. Me molesta eso, ¿ya? Pero el perro me queda mirando con una cara de ternura y además de eso, como que creo que es el único en mi casa que me admira. Porque me queda mirando como si estuviese enamorado de mí el perro. Yo voy pasando, me languetea la mano y me queda mirando y creo que yo soy algo así como su ídolo, ¿no? De verdad, es una cosa increíble. Bueno, esa es la idea de la adoración. Cuando alguien como un perrito humildemente llega a lamer la mano del amo y lo queda mirando con ternura, con admiración, es su ídolo. Para un perrito, su amo es su ídolo. Nosotros, cuando nos acercamos a Dios, deberíamos tener esa actitud, la del perrito, que lo único que busca es acercarse a su amo porque lo ama, porque lo admira, porque lo respeta, porque quiere estar cerca de él y porque la forma de expresar admiración y amor es con el languetazo, ¿no? Esa es la idea, y la idea viene del griego. Como el perro que se acerca y lame la mano del amo, hace una reverencia, como que suplica cariño. Esa debería ser la actitud de cada cristiano frente a Dios. Pero no es la actitud que nosotros vemos normalmente. ¿Se han dado cuenta de eso? A Dios le pedimos cosas. Muchas veces nos acercamos cuando necesitamos cosas, algunas veces como que ladramos para que nos responda, pero no siempre llegamos con la actitud de un perrito, así como ese perrito. Esa sería la actitud que Dios le gustaría ver de nosotros. Porque, y por cierto, y los perros nos sirven, ¿eh? A mí me sirven. Allá, en casa nosotros vivimos en el campo y cuidan. Y créanme que si uno se va a acercar a alguien, al dueño del perro, el perro también se pone bastante agresivo. Así nosotros deberíamos ser cada vez que ofenden a nuestro Dios. Pero no siempre lo hacemos. Adoración es servir con admiración profunda, con amor, con respeto a alguien a quien uno no se siente incluso digno de relacionarse. Por lo tanto, se cuida todo frente a ese ser. La esencia de la adoración es la experiencia interna de atesorar la verdadera belleza y el valor del amo, de ese Dios. ¿De verdad consideramos quién y cómo es Dios? ¿De verdad, cuando estamos frente a Dios, no podemos evitar tener admiración? Reconocer cuán pequeños somos, que somos menos dignos que un perro y que Dios simplemente jamás lo vamos a poder adorar como merece ser adorado. Y las formas externas de la adoración son los hechos que muestran cuánto atesoramos la belleza y el valor de Dios. Ustedes no estaban la semana pasada, pero la semana pasada pusimos un ejemplo también de un perro. Decía John Piper que un día John Piper es un autor norteamericano, es un pastor, dice que un día fue con su hijo a la casa de unos amigos y su hijo era pequeño. Y el dueño de la casa a la que fueron a visitar tenía un perro grandote. Entonces cuando el niño vio al perro, trató de salir corriendo y el perro se puso medio furioso. Entonces el dueño del perro le dijo, no corras, no te alejes del perro, porque si te alejas, el perro te va a perseguir. Y muchas veces pasa lo mismo con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros nos tratamos de alejar de Dios y es ahí cuando despierta la ira de Dios. Pero cuando nos tratamos de acercar a Dios, Dios nos acoge. Ahora demos vuelta con la imagen del perrito. Nosotros somos los perritos ahora. Y la actitud que deberíamos tener es una actitud de humildad frente al amo, de amor, de reverencia, de servicio.
¿Cuántos de nosotros quisiéramos servir a Dios? Genuinamente, internamente, atesorándolo como mi mayor tesoro interior. Y externamente, por lo tanto, si yo reconozco la belleza de mi Dios, lo perfecto que es Dios, a este Señor quien murió por mí, a Cristo, ¿cómo no vivir entonces conforme al valor y a la belleza de ese Dios externamente también? ¿Cómo no me voy a cuidar frente a otros cuando ese es mi amo, ese es mi Dios? ¿Saben que esa es la actitud que tenía Pablo? Pablo sentía que él no era digno de servirle. De hecho, Pedro y Juan, cuando fueron tomados prisioneros, y uno podría haber estado llorando, ¿no es cierto? Fueron tomados prisioneros y ellos salieron después de haber sido golpeados, de haber sido amenazados, salieron con gozo, porque fueron dignos de ser reconocidos como alguien que podía sufrir por su Señor. La actitud de perritos. El mismo Pablo es increíble porque Pablo estuvo 2 años en una cárcel. Imagínate si tú estás en una cárcel, por la razón que sea, ¿ya? ¿Cómo escribirías a tus parientes o a tus amigos cartas desde la cárcel? Oh, pobrecito de mí, aquí me tratan muy mal, la comida es mala, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, Pablo escribe una carta que se llama la carta a los Filipenses desde una cárcel. Estuvimos, Estela y yo, en esa cárcel. Es increíble la humedad que había. Pero ¿saben qué? Pablo escribe desde la cárcel animando a los otros. Aquel que debía ser animado estaba animando a los demás. ¿Por qué? Porque él estaba en la cárcel y él no sentía ser digno de estar en la cárcel por causa de su Señor. Ajá. ¿Se entiende la idea, no? ¿Sí? Ok. ¿Cuál es la exigencia? ¿Qué es lo que Jesús exige? La exigencia número 12. Adoren a Dios en espíritu y en verdad, dice Jesús. Juan capítulo 4, el que leímos, ¿no es cierto? Dice que Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué es adorar? Es acercarse de manera reverente ante Dios para honrarle y para servirle. Lo voy a repetir. ¿Qué es adorar? Adorar es acercarse ante Dios de manera reverente para, ¿no es cierto?, para servirle y para honrarle, para reconocer quién es Él y quién soy yo. Yo soy menos que un perrito. Él es el amo del universo. ¿Y qué es adorar en espíritu? Porque eso es lo que dice Jesús, ¿no es cierto? En espíritu, pero también dice en verdad. Cuando Jesús está hablando de adorar en espíritu, ¿saben lo que en la palabra de Dios significa espíritu? Hay una palabra en hebreo que es ruaj. Cuando yo no hablo hebreo, por cierto, pero cuando estudié hebreo, la palabra ruaj no se dice como nosotros la decimos, se dice de esta manera, más o menos voy a tratar de reproducirla. Es ruaj, es exhalación, sale desde adentro y cuando uno la dice sale el aliento hacia afuera. Es el soplo, es la vitalidad. Esa es la palabra para espíritu. El ruaj de Dios, el espíritu de Dios es ese soplo, esa vitalidad, es la esencia de la vida, es el centro, es el sentido y el significado de vivir desde lo más profundo hacia afuera. Eso es lo que está diciendo Jesús, que si vamos a adorar a Dios, debemos adorarlo desde adentro, desde lo más interior, desde el centro, con todos nuestros sentidos, ¿no es cierto? Por eso incluye lo emocional, pero también con el significado de vivir. No tiene sentido vivir si no logramos adorar a Dios. Pero además dice otra cosa, en verdad. Dios busca ese tipo de adoradores que lo adoran en espíritu, o sea, en esencia desde adentro y en verdad. ¿Sabe lo que significa allí en el contexto adorar en verdad? Significa sin esconder nada, sin doble ánimo, en forma transparente,
con absoluta necesidad, que si no lo adoro, no puedo vivir. Si no logro adorar a Dios como es digno de Él, no tiene sentido ni tiene valor vivir. Es fuerte, es profundo, no es simplemente alabar. La alabanza es parte de la adoración. El servicio es parte de la adoración. La entrega es parte de la adoración. La honra es parte de la adoración. Es un todo. Y Jesús nos demanda adorarle profundamente desde adentro y sin esconder nada. Que de verdad sea una realidad en nuestras vidas, que si no le adoramos, mejor sería no vivir. Es fuerte, es revolucionario, es radical. Porque reconoce quién es Él, cuál es su carácter y cuál es mi pequeñez. La adoración verdadera en espíritu y en verdad indica lo más interno en contraposición con nuestra normal adoración, que normalmente es solo desde lo externo. Porque muchas veces podemos estar con los brazos arriba, cantando, pero mirando por la ventana, cazando moscas, o no sé, limpiando el oído mientras cantamos. O sea, como que nuestra mente está en otro lado, aunque nuestra boca, ¿no es cierto?, está hablando. A eso se refería la palabra de Dios cuando dice que le adoran de labios. Pero no aquí, no acá, no desde adentro. Como decíamos, es cierto, todo el mundo adora a algo, todo o a alguien, todos le sirven a alguien o a algo, desde el más religioso hasta el más mundano. Todas las personas valoran algo lo bastante como para construir su vida alrededor de eso, que puede ser su matrimonio, que puede ser su familia, que puede ser su trabajo, que pueden ser los hijos, que puede ser el deporte, que pueden ser sus propios deseos, que pueden ser sus anhelos, sus sueños, etc. Pero todos están al servicio de algo o de alguien. Algunos de ustedes me han escuchado contar la historia real de un hombre que en Holanda le llamaban el hombre sándwich. ¿Saben por qué? Porque este hombre es un holandés cristiano que andaba con una cosa así de cartón acá y adelante, y era como una manta, ¿ya? Y se ponía esto adentro, él se ponía adentro, sacaba la cabeza, entonces le quedaba algo así, como una manta de cartón por detrás y por delante. Y él iba caminando en las calles de Ámsterdam, en Holanda, y decía, adelante de ese letrero, con letras bien grandes, decía: yo soy loco por Jesús. Y toda la gente lo miraba y decía: sí, en realidad está loco. Este tipo está loco. Imagínense que caminar en la calle con un gran letrero que aquí diga: yo soy loco por Jesús. Y el hombre iba feliz, cantando, caminando por la calle, y la gente movía la cabeza y decía: sí, ese hombre es loco. De verdad, lo único que hace es pensar en Jesús. Y cuando iba caminando y la gente pasaba al lado, después la gente se daba vuelta para saber si al otro lado del letrero decía lo mismo. Pero al otro lado no decía lo mismo. Recuerda lo que decía al frente, decía: yo soy loco por Jesús. Y la gente se daba vuelta y miraban el letrero atrás. Y atrás decía: ¿y tú, por quién eres loco? Porque todos somos locos por algo. Todos le servimos a algo o a alguien. ¿Por quién eres loco tú? ¿A quién le sirves tú? ¿A quién le adoras tú? Es el tesoro más importante. ¿Cuál es el tesoro más importante para ti? ¿Es tu familia? ¿Es el dinero? ¿Es el placer? ¿Eres tú mismo? ¿O es Dios? ¿O es Cristo? Porque o adoramos a Dios, o nos adoramos a nosotros mismos, o a cualquier otra cosa. Es el tesoro que da forma a nuestras emociones, lo que nos hace vibrar, lo que nos hace emocionarnos, la voluntad de lo que queremos hacer, el pensamiento en qué estamos pensando, en nuestra conducta, cómo reaccionamos. Porque mientras más alejados estemos de Dios, más centrados estaremos en otras cosas. O es Dios, o es algo o alguien que no es Dios. Y ahí no hay un intermedio.
no es que le sirva un poquito a Dios y un poquito a mi familia, un poquito a Dios y un poquito a mí mismo, un poquito a Dios y otro poquito a lo otro. O estoy con Dios completamente en la persona de Cristo o estoy contra Él. Y allí no hay término medio. Ahora, hay un autor cristiano, por cierto, es un psicólogo cristiano, que enseñaba, se llama Larry Craft, Cangrejo es el apellido, ¿no? Que enseñaba que las necesidades más profundas del ser humano solo pueden ser satisfechas por Dios. Todos los seres humanos tenemos necesidades. Tenemos la necesidad del alimento, la necesidad de la seguridad, la necesidad de la identidad, la necesidad del amor. Todos nosotros tenemos necesidades. Lo saben, ¿no es cierto? Si no comemos, nos morimos. Si no amamos o nos aman, nos amargamos. O llegamos a odiar. O sea, todas las necesidades. Bueno, él decía que hay 3 estados del ser humano. 3 estados en que se expresan las necesidades más profundas. Pero solamente las necesidades más profundas pueden ser satisfechas por Dios. Y lo demostraba de esta manera. Decía, si mi vida en el estado A, ¿no es cierto? Si mi vida está centrada en Dios, las necesidades básicas humanas, entonces van a ser satisfechas por Dios. ¿Qué necesidades? La del significado. Saber que mi vida tiene propósito, porque proviene de Dios. Si yo sé que mi vida proviene de Dios, entonces mi vida va a tener significado. ¿Sabe lo que pasa cuando una persona pierde el sentido de la vida, el significado? Muchas personas, cuando pierden esto, se suicidan. Es una realidad. En países que tienen dinero, en países que tienen muchos recursos, por ejemplo, Japón o Finlandia, tienen altísimas tasas de suicidio. Porque tienen todo, pero no tienen significado para vivir, propósito para vivir. ¿Qué sacas tú con tener todo si no sabes para qué vas a vivir? También la segunda necesidad básica humana que solo satisface Dios es la seguridad. La seguridad no me refiero a que estés rodeado de policías que te van a cuidar de la delincuencia. No, la seguridad de que sabes que aunque te pase lo peor, sabes dónde vas. Tú sabes dónde vas a ir. Porque todos vamos a morir. Ahora, no sé si les estoy dando una información nueva, no tenían idea, no sabían. Bueno, les voy a dar la información, de primera fuente. Todos los que estamos aquí vamos a morir. Lo que no sabemos es cuándo ni cómo. La pregunta es, ¿todos sabemos, los que estamos aquí, dónde vamos a ir? Porque si sabemos dónde vamos a ir, eso es seguridad. Porque todos sabemos que vamos a morir. Pero la seguridad nos lo da saber dónde vamos a ir. Bueno, hay un segundo estado del ser humano que es la falta de satisfacción, según Kraft. Las personas que viven sin Dios buscan suplir esas necesidades profundas por su cuenta. Sin Dios, las necesidades más altas que se pueden satisfacer, o como lo hacen, ¿no?, a través de estas cosas son lo siguiente: poder. Una persona sin Dios quiere controlarlo todo, incluso muchas veces su propia vida. Y las personas no se dan cuenta que no tienen control. Por ejemplo, Liz pregunta, ¿tú tuviste algún control, algún espacio de poder para decidir dónde nacer? ¿No? Josué, ¿tú? ¿Tampoco? Iris, no tuviste ningún control sobre eso. ¿Carla? Tampoco, ¿no es cierto? Ok, ya. En la primera parte de nuestra vida, que es como llegamos a la vida, no tuvimos ningún control, 0 control. ¿Ya? Segundo espacio de nuestra vida, la muerte. ¿Alguno de ustedes sabe cómo va a morir? ¿O cuándo va a morir? Incluso uno puede ser un suicida y decir, yo voy a suicidarme esta noche, yo sé que me voy a suicidar. Se pega un tiro
¿Y sabe lo que podría pasar? Que la bala no vaya directamente y quede como en estado vegetal. Perdió el control también. Tampoco sabe la última parte. Y en el estado intermedio, ¿no?, de nuestra vida, desde el momento en que nacemos hasta el momento en que morimos, tampoco tenemos mucho control. Porque supongamos que uno dice, bueno, yo voy a estudiar esta noche. Mi hija, que le encanta estudiar toda la noche, se prepara, durmió durante la tarde y va a decir, ya voy a estudiar durante la noche porque mañana tengo un examen, y se pone a estudiar y a las 10 de la noche se corta la luz. Y no tiene linterna, no tiene pilas, no tiene nada. Y ni internet, ¿ya? Y ese control que pensaba que ella tenía, tampoco lo tuvo por las circunstancias. A pesar de que tome decisiones y tenga voluntad. En realidad en nuestras vidas tenemos muy poco control. Las personas sin Dios buscan suplir por su cuenta sus necesidades a través del control, de querer tener control, pero no lo tienen. O también placer. Quieren suplir sus necesidades con el placer, que puede ser la comida, que puede ser la bebida, que puede ser las relaciones, que puede ser las emociones, etc. Pero tampoco eso va a satisfacer completamente a un ser humano. Uno no vive solo de emociones. Y hay un tercer estado, decía Kraft, que son las consecuencias inevitables a largo plazo de una vida sin Dios, tratando de satisfacer las necesidades pero sin Dios. Cuando vivimos separados de Dios por mucho tiempo, empiezan a aparecer las consecuencias. Por ejemplo, la violencia. Ustedes han escuchado, ¿no? Sin Dios y sin ley. Entonces empiezo a hacer, como no creo en Dios, empiezo a hacer lo que se me ocurre hacer, y puedo abortar, puedo matar, puedo asesinar, puedo robar. Total, a mí no me va a pasar nada, según van a pensar algunos. Entonces se establecen, se rompen relaciones, se establecen conflictos, etc. Porque se está tratando de satisfacer las necesidades, pero sin Dios esa satisfacción de necesidades lleva a la violencia o lleva a la inmoralidad, que es vivir sin límites y sin propósito, o finalmente lleva a un vacío interior. Nada me satisface. Es como la droga, que empieza con un poquitito de cigarro, luego un poquitito de marihuana, y luego las drogas duras, y al final muere. Eso es lo que pasa cuando no está Dios. Kraft enseñaba que Jesús viene a restaurar esa conexión con Dios, le satisface las necesidades más profundas. Y solo cuando volvemos a Dios, entonces podemos experimentar una vida con significado y con seguridad. Por eso es que cuando las personas se convierten a Dios, en Cristo, dicen, he nacido de nuevo. Y personas que están en medio de una guerra, que en medio de hambres, en medio de relaciones familiares o matrimoniales o familiares rotas, aún así sus necesidades más profundas están satisfechas en Dios. Dicen, tengo paz aún en medio de la tormenta. Esa paz que el mundo no da, esa paz que el mundo no entiende. Por eso es que Jesús centra la vida de sus hijos en la cercanía reverente a Dios. Cuando Jesús dice en Juan 4:24 que necesitan rendirse a Dios para adorarle en espíritu y en verdad, que ese es el tipo de adorador que Dios busca, quiere decir que cada persona debe tener una experiencia de adoración conforme al verdadero Dios, y que su propio espíritu se empate con el espíritu de Dios, se despierte desde adentro y se inspire genuinamente por esa verdad. Hay un autor norteamericano, un pastor que se llama John MacArthur, y él dice, para adorar de verdad a Dios debemos tener esencialmente una visión verdadera del Dios verdadero. Si no sabemos quién y cómo es realmente Dios, es imposible que lo adoremos como Él quiere ser adorado. Si no conocemos a Dios, ¿cómo lo vamos a adorar? Y si no lo conocemos verdaderamente, ¿cómo vamos a adorar verdaderamente? Entonces, cuando Jesús nos exige adorar en espíritu y en verdad, necesitamos conocer en espíritu y en verdad a Dios para poder adorarle en espíritu y en verdad.
El Dios que es espíritu, como un ente completo y verdadero, es santo, santo, santo. Así es Dios. Entonces no le podemos adorar sino en santidad, en santidad, en santidad. El verdadero adorador comienza con una conciencia abrumadora de la santidad de Dios y de su propia falta de santidad. Por eso la imagen del perrito es muy apropiada, porque me tengo que considerar como lo que realmente soy. Frente a Dios soy menos que un perrito. Y por lo tanto, mi acercamiento a Dios tiene que ser mucho más humilde, con menos arrogancia. No le puedo simplemente andar diciendo por ahí, papito, papá, con una arrogancia y con una falta de honor frente a Dios, porque efectivamente Dios es mi Padre porque Él me adoptó a mí, porque Él quiso, no porque yo me lo mereciera. Y por lo tanto no puedo ser patudo con Dios y hablarle como si Él fuera igual a mí. ¿Recuerdan cómo se acercan grandes hombres de Dios a Dios? ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, Abraham? Él confiesa que él es menos que polvo y ceniza. El amigo de Dios, menos que polvo y ceniza. ¿Qué queda para mí? O Job dice, de oídas te había oído, ahora te conozco. Y se arrepintió Job, a pesar de que al principio estaba reclamando, ¿no? Pero cuando se arrepiente de eso, cuando tuvo una visión real de quién y cómo es Dios. ¿Cómo es ese Dios? No lo puedo adorar como lo adora el resto de las personas. Lo debo adorar como Dios quiere ser adorado, con humildad, con genuino acercamiento a Él. Pensando en Dios con temor reverente es lo que nos hace falta. Preguntémonos lo siguiente. Cuando pensamos en Dios, cuando oramos ante Dios, cuando nos acercamos a Dios, ¿temblamos? ¿Recuerdan la exigencia de la semana pasada? Tengan, decía Jesús, ¿no es cierto?, una exigencia, tengan temor de quien de verdad los puede enviar al infierno. Y ese no es el diablo, es Dios. Dios nos perdona de su propia ira. Él nos salva de su ira, porque la merecemos. Entonces cuando nos acercamos a Dios, oh Señor, esta tarde te quiero pedir, oh Señor, que me vaya bien. Cuando nos acercamos a Dios, ¿temblamos ante Dios? ¿Reconocemos que en esa oración Dios me podría fulminar? Porque no soy digno ni siquiera de que me escuche. Es que nos damos cuenta de verdad de nuestra verdadera pequeñez. Es que de verdad sentimos que si en estos momentos aquí apareciera Dios, aquí esta noche, abriera la puerta y entrara Jesús, lo único que podríamos decir es, estamos muertos. Porque algún patudo simplemente se pararía para ir a saludarle, a darle un abrazo, como si fuera un amigote del barrio o del bar. Pero la verdadera actitud de adoración es que si apareciera Jesús ahí, tendríamos que tirarnos al suelo, menos que un perro, a rogar, lamer sus pies, ni siquiera sus manos. Eso es lo que haríamos si de verdad conociéramos a Dios. Porque vemos a Dios, sí, a Dios, y Él me ve. ¿Qué es lo que yo veo en Él? Santidad. ¿Qué es lo que Él ve en mí? Pecado. Por lo tanto, estamos muertos. Esa es la visión. Eso es lo que falta hoy en día en la adoración. ¿Dónde está el temblor ante las palabras de Dios? La leemos su palabra sin que ni siquiera nos haga sentir nada para cumplir. Hoy día leí Crónicas capítulo 23 y 24. Ya, terminé, listo, cumplí. ¿Dónde está la humillación cuando nos acercamos a la palabra de Dios? Cuando vemos la santidad de Dios, nos avergüenza leerla. Nos avergüenza leerla y saber que otros no la tienen.
¿Nos avergüenza no leerla teniéndola? ¿Se ve en eso nuestra adoración? Cuando llegamos tarde al culto, la primera parte de un culto, por lo menos culto anglicano, es cuando nos arrepentimos. Pero muchos se saltan la primera parte. Entonces llegan como felices porque ya empezó el culto. Y la primera parte es donde nos arrepentimos por nuestra pequeñez y nuestra pecaminosidad. Quizás es una de las partes más importantes del culto porque podemos estar poniéndonos a cuenta con Dios. Sí, es cierto, nuestros pecados son perdonados. Sí, es cierto, nuestros pecados son removidos por la sangre de Cristo. Pero todavía deberían ser una horrible realidad y una carga para nosotros que nos debería anhelar ser más santos cada día, que nos lleva a adorar con humildad y con un espíritu quebrantado. Y Jesús es también atemorizante. ¿Recuerdan ustedes que la palabra de Dios nos dice que en el monte de la transfiguración, cuando se deshizo de su apariencia de carne y reveló su gloria manifiesta y brillante y divina, los discípulos que estaban ahí estaban aterrorizados? Cayeron como gente muerta. Pedro le dice a Jesús: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué le diríamos nosotros en ese lugar? Jesús, ¿quieres un cafecito? Necesitamos, para adorar como Jesús nos exige, entender la santidad de Cristo y la santidad de Dios. Necesitamos entender lo que es el temor de Dios, porque estamos tratando con un Dios real, con un Dios poderoso, no con algo etéreo, no con una nube, no con alguien que no tiene poder. Y pese a todo el poder para destruir, y por cierto que la Biblia nos muestra cuántos murieron por desobediencia, por rebeldía, por arrogancia. Sin embargo, en la Biblia se nos presenta su misericordia. Y eso nos debe humillar más todavía. Nos debe hacer acercarnos con mayor humildad. Muchos preguntan por qué Dios parece tan cruel en el Antiguo Testamento. Pero la pregunta debería ser: ¿por qué fue Dios tan misericordioso que no fulminó a todos? Porque todos merecen una muerte horrible. Todos merecen el castigo divino, instantáneo e inmediato, y Dios no los mató a todos. No es que Dios haya sido cruel. No, Dios fue misericordioso. Podría haber fulminado una y otra vez a todo el pueblo de Israel cuando se alejaban de Él, y no lo hizo. Y en el Nuevo Testamento la pregunta es: ¿cómo pudo Dios ser tan paciente, tan misericordioso, 2000 años después con nosotros todavía, que todavía no nos fulmina a la iglesia? Y la pregunta sigue entonces estando presente hoy. La respuesta es que por su naturaleza Cristo es Salvador. ¿Por qué no ha venido antes? ¿Por qué no nos ha fulminado? Porque todavía está dando tiempo para que otros lleguen a adorarle en espíritu y en verdad, para que se arrepientan y para que nosotros hagamos algo para que se arrepientan. Pero algunas veces, efectivamente, realiza actos de juicio santo para recordarnos que todos mereceríamos la muerte. Y aún los que hemos venido a la salvación, debemos entender y debemos recordar cada día su santidad y su grandeza. Adoramos a Dios en la belleza de su santidad, pero deberíamos adorarlo y alabarlo con temor. ¿Cuál es la verdadera adoración? Lo aceptable, según Hebreos, lo que le agrada a Dios. Que adoremos con temor y reverencia. No como hoy en día, que la adoración es la alabanza es superficial. La alabanza hoy en día se vende en conciertos, la alabanza se compra en las tiendas, se desarrolla individualmente para hacernos sentir bien, o a los cantantes qué calidad de voz tienen, pero no para agradarle a Él. Y sin embargo, y como advertencia, ¿qué dijo Jesús? La hora viene y es ahora. Jesús estaba hablando, ¿recuerdan?, con la mujer samaritana, hablando de la adoración verdadera y de su pueblo, cuando le dice a la samaritana: la hora viene y es ahora.
No dice más adelante, es ahora. Ella le pregunta por el lugar, la forma externa de adorar. Y Jesús le muestra, le dice en espíritu, lo interno. Lo que dice es algo sorprendente. Ahora van a dejar de adorar en un lugar. Lo declaró, lo hizo claro, que Él era el Mesías, que iba a venir, que ya no tendrían que seguir esperando a alguien más o ir a un lugar. Por lo tanto, lo que les estaba diciendo es que con su llegada a Cristo, el reino había llegado y que la adoración real en Él se haría manifiesta. Recuerden ustedes que hasta ese momento los judíos adoraban en el templo, porque allí el pueblo encontraba a Dios. Jesús reclama, recuerdan ustedes, ser Él el templo. Yo voy a destruir este lugar, ¿recuerdan? Él reclama ser el templo y por tanto el lugar donde el pueblo encontraría a Dios desde ahora en adelante, desde ese minuto en adelante, era Jesús. El templo era Jesús. Antes los judíos se encontraban con Dios en el templo, ahora se encontrarían en Jesús. Cuando Jesús se levantara de entre los muertos, Él mismo sería el nuevo templo, el nuevo lugar de encuentro con Dios en espíritu. Por eso es que somos cristianos, porque nos encontramos con Dios a través o por medio o en Cristo. Ese es el lugar donde adoramos a Dios, en espíritu y en verdad, en la persona de Cristo. Jesús reforzó esta idea diciendo de sí mismo que Él era incluso mayor que el templo, ¿recuerdan? O sea, el Mesías, el Hijo de David, está aquí, dijo Él, y Él mismo va a tomar el lugar del templo. Jesús le aclara a la mujer samaritana que ya no sería un lugar de encuentro allá en este monte o en el templo acá, sino en espíritu, un espíritu, que con su llegada estaba llegando un enfoque totalmente nuevo de adoración a Dios. Entonces ya la preocupación no debería ser el lugar, sino la preocupación espiritual interna. Es necesario adorarle. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Si de verdad vivimos en el espíritu, en verdad, es necesario que le adoremos. Y por eso Jesús pone esto como una exigencia y no como una sugerencia. Y esos lugares externos son reemplazados por realidades espirituales, de espíritu y de verdad interna. Lo que interesa ahora no es dónde uno adore, sino si adora a Dios de acuerdo con la verdad. Tu palabra es verdad, dijo Jesús. Y si su espíritu se despierta y se anima genuinamente por esa verdad. Entonces no es la iglesia, es Cristo. La nueva verdad esencial es que la adoración ahora ocurre mediante Jesús. Podemos estar aquí en este lugar adorando a Jesús. Jesús es el templo donde encontramos a Dios. Y esto es verdad porque Él derramó su sangre, dio su vida en rescate y abrió el camino para reconciliarnos con Dios. No es posible para los pecadores ofrecer una adoración aceptable a Dios sin la sangre de Jesús como el sacrificio mediador. Es verdad que la adoración tiene lugar por medio de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios mismo también. Ahora, como ya nos hemos preguntado, ¿qué significa esto? Adorarle desde adentro y en verdad en la persona que es Dios mismo. Hay un autor que se llama Francis Schaeffer, que murió ya, que escribió un libro que se llamaba La verdadera espiritualidad. ¿Qué es lo que dice Schaeffer? Dice que la vida cristiana auténtica, y por favor pensemos en nosotros, la vida cristiana auténtica no consiste en un esfuerzo de nosotros por cumplir reglas, sino en vivir en una relación continua de dependencia de Cristo, que habita en los cristianos por su espíritu. Esta vida espiritual se manifiesta desde el interior hacia el exterior, con obediencia exterior motivada por el amor y no por el legalismo. Termino con esto. Cuando nosotros entendemos todo lo anterior, ¿saben lo que pasa? Nuestra vida comienza a cambiar. Si lo entendemos bien, esa visión de la verdadera adoración se comienza a aplicar en todos los aspectos de nuestra vida.
Y no solo los momentos de adoración, de alabanza compartida. La esencia de la adoración radica en la verdadera visión de Dios en nuestra mente y en el amor auténtico de nuestro espíritu hacia Él en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos adorar a Dios en todo momento y en todo lugar. Que nuestra vida se convierte en una vida de adoración, donde podemos estar en el trabajo, en la iglesia, en el lavaplato de mi casa, frente al computador, no importa. Porque en todos esos lugares puedo estar con Cristo, en el templo adorando a Dios. Lo que interesa es que nosotros veamos la gloria de Dios en Jesús, la verdad, y que lo atesoremos por encima de todo lo demás, en espíritu. Y de verdad pocas cosas muestran más la belleza de Dios que nuestro servicio a los demás cuando lo hacemos con acción de adoración, servicio hacia Cristo. Recuerda lo que decía Cristo: todo lo que hagan, háganlo como para Dios. El servicio, la guía, la corrección, el perdón hacia los demás también. Para los seguidores de Jesús, toda la vida debería ser ese tipo de adoración 24 horas al día. Y eso es lo que dice Jesús a Satanás. Servir siempre estuvo relacionado con adorar como una expresión externa de un ministerio, de un servicio en el templo. Pero ahora el templo es Jesús. Entonces, ¿cómo se transforma el servicio de adoración cuando el templo lo llevamos con nosotros? En todo momento y en todo lo que hacemos. Así, toda la vida es un servicio a Dios. Y si toda la vida es un servicio a Dios, toda la vida es una adoración a Dios. ¿Recuerda lo que dijimos al principio? Todo el mundo adora algo, atesora algo. Desde el más religioso al más mundano. Todas las personas valoran algo, tanto como para construir sus vidas alrededor de ello, aun cuando sea inconsciente. ¿Qué es lo que Jesús exige? Que esto sea alrededor de Dios mismo en la persona de Cristo. Que construyamos nuestras vidas alrededor de Cristo. Que ese sea el templo donde vamos y a quien llevamos constantemente. Porque si Cristo es el centro, vamos a estar adorando a Dios en espíritu y en verdad. ¿Qué es lo que más adoras tú en tu vida? Bueno, pídele a Cristo que te abra los ojos a la verdad del valor supremo de Dios y que despierte su espíritu para que Él sea por encima de todo el gran centro de tu adoración. Diariamente, 24 horas al día. Y todos vamos a ver cómo nuestras vidas comienzan a cambiar de una manera radical. Si tenemos una clara perspectiva de quién es Dios, de quién somos nosotros, de cómo es Dios, de cómo somos nosotros, y entendemos la tremenda oportunidad y el privilegio de que el templo de Dios viva en nosotros. ¿Recuerdan cuál es el templo del Espíritu Santo? Nuestros propios cuerpos. Si comienzan a ser vividos con la centralidad de Cristo, vamos a estar de verdad, adorando a Dios en espíritu y en verdad.